En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro tema del sacramento del matrimonio. Ahora vamos a hacer un pequeño bosquejo desde el punto de vista del catecismo de la Iglesia, ya que, pues, no nada más en este sacramento, sino en todos los sacramentos es bastante rico lo que nos aporta el catecismo de la Iglesia. Veamos el numeral 1601, que nos dice que la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Y bueno, pues aquí yo quisiera recalcar dos cosas. Una, que nos dice que esto constituye un consorcio para toda la vida. Yo les decía que era una empresa que no podía fracasar. Y la palabra consorcio viene de la palabra latina consortium, que quiere decir conjunto de personas que de alguna manera tienen un mismo destino, un mismo fin, ¿sí? Entonces, nosotros ya como matrimonio, ¿sí?, estamos unidos físicamente y espiritualmente con una misión. ¿Cuál? La de la prole, dice aquí. Dice, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole. A veces la palabra esta prole no como que nos parece así muy, no sé, muy singular, no sé, ¿va? No quiero ocupar una palabra fea, ¿no? Pero prole se refiere a la descendencia de una persona, en este caso, pues, de esas dos personas, ¿verdad?, que son el esposo y la esposa. Pero dice que tiene una índole natural, y esa índole natural, en primer término, es también el bien de los cónyuges, el bien tanto del esposo como de la esposa, y la educación de la prole. Y esto el Señor Jesús, fíjense nada más que hermoso, el Señor Jesús lo elevó a la categoría de sacramento. Sacramento, lo vuelvo a repetir, sacramento, acto salvador de nuestro Señor Jesucristo, instituido por Él, ¿sí? Y esto, pues ya lo explicamos cuando vimos el sacramento del bautismo, que es el bautismo especialmente, es el pórtico, ¿verdad?, que nos abre la puerta a la eternidad. Y pues en el caso del sacramento del matrimonio, pues imagínense ustedes, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante es lo que nos dice el numeral 1602 y que nos habla de que el matrimonio es un plan de Dios. Y eso es muy importante porque aquí a veces se nos han distorsionado muchas cosas. Dice, la Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios. Eso está en el libro del Génesis, ya lo hemos dicho. Pero fíjense, la misma Escritura se cierra con esa visión, ¿sí?, de las bodas del Cordero. Es hermoso, ¿verdad?, que la Biblia nos hable del matrimonio desde que inicia y hasta el final nos da esa visión escatológica de las bodas del Cordero. Por eso dice, de un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio desde su origen hasta su fin, de sus relaciones
todas en conjunto, ¿verdad? O sea que el matrimonio está unido a la creación. El matrimonio es un sacramento, claro, instituido por nuestro Señor Jesucristo, pero que de alguna manera viene ya inmerso en el plan de Dios desde la creación misma del mundo, del hombre y de la mujer, y que nos va a llevar hasta la escatología, que es más allá de la muerte. Estamos hablando aquí ya por términos más elevados, ¿verdad? Lo que nos dice la teología, ¿no? Ya son las bodas del Cordero que se darán, ¿en dónde? En el cielo. En los cielos nuevos, en la tierra nueva, en el reino de los cielos. Y esto, pues, la verdad es que es triste, ¿no? Porque muchos tergiversan esto, ¿cómo les dijera? Pues lo abaratan, vamos, disculpen por usar esa expresión, ¿no? Pero es algo muy sagrado, es algo eterno, es algo propio de Dios, propio de la divinidad, y que Dios nos lo comparte a nosotros los hombres. Luego fíjense lo que dice el numeral 1603. Dice: la íntima comunidad de vida y amor conyugal está fundada por el Creador y provista de leyes propias. ¿Quién promulga esas leyes? El mismo Dios. Él es el autor del matrimonio. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la misma mano del Creador. ¿De dónde salió el hombre? ¿De dónde salió la mujer? Salimos de las manos del Creador. Entonces, ya por una naturaleza innata, la traemos desde ese primer momento. Desde el momento en que Dios nos crea, salimos de las manos del Creador nosotros, los seres humanos, pero ya con estas cualidades propias del matrimonio. Dice: el matrimonio no es una institución puramente humana. Y eso quiero que quede bien claro. El matrimonio no es una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos y de las diferentes culturas. El matrimonio es una institución de Dios. Les decía yo la vez pasada, Dios es el legislador, Dios es el que crea el matrimonio. Y por lo tanto, fíjense nada más qué hermoso es esto. Dios, al ser el legislador, como padre, ¿sí?, Él crea al matrimonio ¿en quiénes? En sus hijos. Y ahí vienen cosas bien hermosas que a veces, pues muchos se casan y yo creo que no se las dijeron o quién sabe qué pasó, pero no se dan cuenta, ¿verdad?, de los grandes derechos que también tenemos nosotros los esposos y que Dios nos los da. Porque así como traemos desde la misma creación, esta naturaleza propia, ¿sí?, de procrear, ¿verdad? Pues también para procrear, ¿qué necesitamos tener? Además de la esposa, no estamos casados ya, ¿verdad? Pero para procrear, para poder mantener a la prole, ¿qué necesitamos? Pues para empezar necesitamos trabajo, ¿sí? No podemos estar casados, no podemos tener hijos, Dios no nos puede dar hijos, ¿verdad? Y discúlpenme que use la expresión así de esa manera, pero yo quiero que quede claro, ¿sí? Dios al darnos hijos nos da trabajo. Yo recuerdo que antiguamente siempre decían, yo escuchaba a mi padre, que decía él, que cuando alguien nacía, cuando alguno de mis hermanos nacía, decía mi padre, dice, trae su torta. Y yo no lo entendía, ¿no? Pero hoy que he leído la Escritura me doy cuenta que esto es cierto, porque Dios nos va a proveer de tal manera que podamos nosotros sacar adelante a nuestros hijos. Y no tan solo nos da trabajo, quiero decirles, nos da salud, ¿sí? Nos da bienestar, nos da paz, nos da tranquilidad. Él es un Padre bueno que tiene todo. Y que por lo tanto, aquellos que cumplimos, que hacemos su voluntad, que vivimos de acuerdo a las exigencias evangélicas del matrimonio, pues Dios nos va a proveer todo, ¿sí? Qué hermoso, ¿no? A mí de veras que me fascinó cuando yo logré entender esto. Dice: a pesar de que la divinidad
de esta institución no se trasluzca siempre con la misma claridad, existe en todas las culturas, ¿sí? Pero desgraciadamente en algunas se ha tergiversado la esencia de lo que es el matrimonio, ¿no? Y a veces nos vamos más por los intereses personales sin darnos cuenta, fíjense nada más qué controversia, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, se llegan a separar por conveniencia propia, porque según dicen que encontraron al amor de su vida, que encontraron a otra persona que sí los quiere, que sí los ama, que ahí van a ser plenamente felices, sin darse cuenta que están perdiendo todo. Porque donde tienen todo, donde Dios nos va a dar todo, es en el matrimonio. Porque allí estamos consagrados, allí estamos viviendo como hijos de Dios. Por eso aquí, al final de este numeral, nos dice que la salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un sentido de grandeza en la unión matrimonial y que está ligada ¿a qué? A la prosperidad, ¿sí? ¿Cómo dijéramos? Al crecimiento espiritual de esa sociedad conyugal. En pocas palabras, para que lo entendamos, si la familia está bien, si la familia es feliz, nosotros seremos felices. Y no tan solo eso, sino nos estaremos acercando al reino de los cielos, ¿sí? Porque recuerden, y esto pues lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos sobre las postrimerías, les decía que el reino de los cielos no es una vivencia que tendremos después de la muerte, no, el reino de los cielos lo vamos a empezar aquí. Y ese es el lugar más apropiado, ese es el lugar donde más lo podemos palpar. ¿Dónde? En la familia, en nuestro matrimonio. Hay algo aquí muy importante, ¿verdad? Que a veces no entendemos, ¿no? Pero el matrimonio en sí tiene muchas bendiciones. Hay un cántico que a mí me gusta mucho en lo personal, que rezamos todos los días en oración de laudes, y les voy a decir una partecita nada más, donde dice que esta es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. ¿Para qué? Para que le sirvamos en santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Fíjense nada más que hermoso, ¿no? Cuando nosotros vivimos bajo la voluntad de Dios, bajo los auspicios de Dios, en este caso, pues el matrimonio creo que está bien claro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Él nos va a librar de nuestros enemigos. Él nos va a librar de las enfermedades. Él nos va a librar de los sinsabores de la vida. De veras, yo no entiendo, ¿verdad? Y discúlpenme que lo diga de esa manera. Un padre de familia, ¿por qué enferma? ¿Por qué tiene que morir a temprana edad, no? Yo estaba leyendo hace 2 o 3 días, más bien viendo una película de una santa de Alemania, ahorita se me va el nombre de la cabeza. Esta santa, Dios le había dado una misión, y esa misión era hacer conventos allá en Alemania, pero por descuido, por lo que ustedes quieran, ella enfermó y pues aparentemente murió. Ya la estaban velando cuando allí ella relata cómo Dios le habla y le dice, creo que era el del Garda parece, y le dice Dios, le dice el Señor, le dice, tú no te puedes ir porque todavía no has acabado tu tarea. Tú todavía tienes cosas que hacer en esta vida. Y entonces allá delante de todas las hermanas, porque las estaban velando en el convento, pues ella se levanta y les dice, vamos a trabajar,
que no hemos terminado. Y de veras que es hermoso, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos una misión de Dios, Él nos va a ayudar a que nosotros cumplamos esa misión. Por eso les digo, ¿no? Si nosotros estamos cumpliendo con nuestra misión de padres de familia o madres de familia, según sea el caso, Dios nos va a dar, inclusive, nos va a dar vida. Yo sé que a lo mejor algunos no me lo crean, pero bueno, pueden leer el cántico de Zacarías, que está por allá en el Evangelio de Lucas, parece, capítulo 1. Dice, Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, vocación fundamental e innata de todo ser humano. Aquí hay dos cosas muy importantes, Más bien yo diría dos características muy propias del ser humano, que cuidado, si nosotros no las tenemos, si nosotros no las hacemos, vamos a sufrir definitivamente. Una, tenemos todos la capacidad de amar. Y una persona que no ama, una persona que no se dona, una persona que no se entrega, cuidado, porque va a enfermar, ¿sí? Porque amar es una cualidad propia del ser humano que Dios fíjense nada más, que Dios de alguna manera le ha dado un poder ¿de qué? Un poder de curación, un poder de sanación, un poder de estar bien. Por eso hay algunos santos que dicen que el amor es un poder. Amar es un poder, es tener un poder, ¿no? ¿Sí? Pero también tenemos otra, bueno, más que cualidad, la otra es una necesidad. Todos tenemos la necesidad de ser amados, ¿no? Por eso es que no debemos de negar el amor a alguien, por ejemplo a un hijo, ¿no? A un hijo nunca le debemos de negar nuestro amor. ¿Por qué? Porque desde que nacemos, desde que somos creados en el vientre de nuestra madre, necesitamos que nuestra madre nos ame, que nuestra madre nos acaricie, nos apapache. Cuando nacemos, pues creo que todos lo entendemos, ¿verdad? Cuando nacemos es cuando más indefensos estamos y es cuando más necesitamos el amor de un padre, el amor de una madre, ¿no? Cuando el ser humano tiene estas dos cualidades, como les dijera, se ha realizado en esos dos parámetros, definitivamente va a ser una persona feliz, va a ser una persona exitosa. Dice, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Que Dios es ¿qué? Dios es amor. Dice, habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Y ese amor, pues es bueno, es muy bueno, ¿no? Sabemos que todo lo que Dios ha hecho es bueno. Y el amor es bueno y además, no se les olvide, además el amor tiene poder de sanación, tiene poder de tranquilidad, de paz, de armonía. Y ya aquí al final de este numeral nos dice, y Dios los bendijo, que eso está en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. Ya no quiero ampliarme ahí, creo que eso ya lo explicamos. En el numeral 1605 dice, la Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro, ¿sí? Ahí hay una cita en el Génesis 2:18 que dice, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Y le crea a la mujer. ¿Y qué dice el hombre? Esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Es una criatura igual, semejante al hombre, ¿sí? Y esta le es dada por Dios. Dios nos da, ¿sí? Dios nos da esa esposa, ¿verdad? Y quiero remarcarlo aquí, así de esa manera, ¿sí? Como un auxilio representado así a Dios, que es nuestro auxilio. Por ahí hay un salmo que nos dice que todos buscamos ese auxilio que nos viene de lo alto, que nos viene de Dios. Y ese auxilio nosotros lo tenemos en el matrimonio, ¿verdad? En la esposa lo tiene en nuestro esposo. Pero a veces, ¿verdad? Pues perdemos esto. Y luego nos aclara más adelante,
nos dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. O sea, aquí viene como, ahora sí como dijéramos, como el apretón, ¿no? Como el apretón, ahí está ya. Dice, que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan creador de la humanidad, ¿sí? Los hizo hombre y mujer, y por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola cosa, una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y bueno, todo esto bonito, ¿verdad? Porque pues es algo muy hermoso. Viene a desfigurarse tristemente. Yo les digo, cuando doy el tema que es el del pecado, les digo que esta es la gran tragedia del hombre, ¿no? Esta es la gran tragedia de la humanidad. Y bueno, el matrimonio pues también está amenazado por esto. Dice, todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos, los conflictos que pueden de una o de otra manera conducir al odio, ¿sí? Al resentimiento e inclusive a la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado según las culturas, según las épocas, según los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal, definitivo. No podemos soslayarlo, definitivamente. Pero nosotros, fíjense nada más, qué hermoso. Por eso el Señor Jesucristo eleva el matrimonio, ¿sí?, a sacramento. ¿Por qué? Porque el sacramento, ya lo hemos explicado, como es un acto salvador de nuestro Señor Jesucristo, pues nos salva, nos protege, nos ayuda, ¿sí? Y todos esos males, ¿verdad?, que atañen al mundo, que de alguna manera rodean al mundo, rodean a la humanidad, ¿verdad?, y que ninguno puede decir, yo estoy salvo de eso, ¿sí? Los vamos a vencer, ¿cómo? Pues con el perdón, que es la primera característica que debe de haber en un matrimonio. Y esto, pues lo ha dicho varias veces el Papa, ¿no? Una familia que no perdona no va a subsistir definitivamente. Tenemos que saber perdonar. Por eso en alguna ocasión, ¿verdad?, Pedro le preguntaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano, Señor? Y le dice él, hasta 7 veces, ¿no? Como que se le hacía mucho al buen Pedro, ¿no? Perdonar 7 veces a su hermano. Y las palabras de nuestro Señor Jesucristo son contundentes. Hasta 70 veces 7. Que eso en el lenguaje teológico quiere decir siempre. Siempre tenemos que perdonar. En todos lados. Pero sobre todo, hablando del matrimonio. Tenemos que perdonar. Una familia que no perdona, ¿sí? Cuidado, cuidado. Porque está de alguna manera, como nosotros decimos por ahí en otro lado, está tendiendo su camita para que haya una separación tarde o temprano, ¿sí? Por eso yo les decía desde un principio que la familia, el matrimonio, ¿verdad? El matrimonio se compone de 3 personas. Y el que nos va a dar la capacidad de perdonar, el que nos va a dar la capacidad de sortear todos esos vaivenes de la vida, inclusive, no tan solo lo que decía aquí, los celos, la infidelidad, los conflictos, no, sino también las enfermedades que pueden llegar, ¿verdad? Las tragedias, los accidentes, esto que hoy estamos viviendo, ¿sí? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién es la medicina? ¿Sí? Pues nuestro Señor Jesucristo. Estando nuestro Señor Jesucristo en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en la vida conyugal, definitivamente cualquier desobediencia, cualquier problema, cualquier tragedia, accidente, lo que ustedes quieran, lo vamos a sortear, lo vamos a librar. Y fíjense nada más, aquí viene un efecto muy hermoso.
que ojalá y me crean. Entonces, todo ese mal que se maneja allá afuera, que llega de allá afuera, que nos llega de alguna manera a todos, ¿sí? A todos. En el caso del matrimonio, que es una entidad sacrosanta, es una entidad consagrada, en ella, todo ese mal se va a convertir, ¿saben en qué? Se va a convertir en bien. Eso que aparentemente era una desgracia, se va a convertir en algo de bienestar. De veras, no sé si me crean, pero los que cuando nos encerramos, ahora que estamos viviendo esta cuarentena por esta pandemia, nos encerramos en gracia de Dios, nos confesamos, y de veras que Dios planea las cosas de una manera hermosísima, ¿no? Esto empezó en Cuaresma, tuvimos la oportunidad, los que lo hacemos, de confesarnos, de prepararnos, estábamos yendo a misa y nos encerramos, pero nos encerramos en santidad. Nos encerramos ya bien confesaditos, bien preparaditos. Hagan de cuenta que nos venimos a un retiro. Entonces, ¿ustedes creen que esta pandemia para nosotros nos va a perjudicar? No, somos hijos de Dios. Él convierte todo aquello que de alguna manera es negativo, es perjudicial, Él lo va a convertir en bien. Y está en Romanos, híjole, no me acuerdo la cita, después se las digo, pero está en la carta a los Romanos, ¿sí? Dice, según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en la desobediencia y en el pecado. ¿Eso qué quiere decir? Si tú desobedeces, si tú no cumples los mandamientos, si tú no cumples ese pequeño mandamiento, y grande, porque no es tan pequeño, ¿verdad? ¿Sí? De lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, pues ya le dices cabida al pecado, ya le dices cabida a todo, ¿sí? Pero si tú estás cumpliendo, en primer término, ese mandamiento de lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ten la plena seguridad de que Dios te va a ayudar, Dios nos va a ayudar a que sorteemos cualquier problema, cualquier desavenencia. Dice, el primer pecado, ¿cuál es? Pues la ruptura con Dios. Y este tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Ese atractivo mutuo, esos dones propios que el Creador nos ha dado, ¿sí? Recordemos que la mujer fue creada de una costilla del hombre. Entonces hay un atractivo muy propio entre el hombre y la mujer. Pero al entrar el pecado se distorsiona todo esto y entonces esa relación de armonía se pierde. Por eso dicen, hay un cambio en las relaciones de dominio y de concupiscencia, ¿sí? Porque entonces ya entra una inclinación también innata al mal. Y ese dominio, ¿verdad? Que entonces empieza a prevalecer o en el hombre o en la mujer. De sentirse más importantes, de sentirse los primeros, y como dicen allá en mi rancho, la de llevar la voz cantante. Dice, la hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra, queda de alguna manera, ¿sí? Pues sometida a los dolores de parto y a los esfuerzos de ganar el pan de cada día. Pero entonces fíjense nada más, qué hermoso esto. Entonces, eso que aparentemente va a ser doloroso, eso que aparentemente nos va a costar, Dios, estando en obediencia, estando cerca de Él, ¿verdad? Alimentándonos con su cuerpo y con su santísima sangre, entonces Él nos va a facilitar las cosas. Y de una manera que pues a veces no lo creemos, pero Él nos facilita las cosas. Nos facilita las cosas definitivamente, de veras. Créanme, yo tengo muchísimos años, gracias a Dios, y lo primero que no me ha faltado a mí es trabajo y salud. He tenido algunas cosillas por ahí, pero leves, de veras. Para mí, pues ese es mi testimonio que yo les puedo dar, decirles que Dios no nos abandona. No nos abandona cuando nosotros nos esforzamos. Él nos da lo mejor, porque Él es el dueño de todo. Por eso dice, sin embargo, el orden de la creación subsiste, aunque gravemente perturbado, para sanar las heridas del pecado. El hombre y la mujer necesitan la ayuda
de la gracia de Dios. Por ahí decía un sacerdote español que ya murió, lo pueden también ver en internet, el padre Jorge Loring, decía él: Jesucristo y yo, dice, tomado de Jesucristo, tomado de la mano de Jesucristo, Jesucristo y yo, invencibles, invencibles, decía él. Y la verdad es algo que parece así muy exagerado, pero no lo es cierto, es una gran verdad. Una familia unida a Jesucristo definitivamente es invencible. Y entonces esos dolores de parto, esos esfuerzos por ganarse el pan de cada día, se van a facilitar definitivamente. El numeral 1608 nos dice: sin embargo, el orden de la creación subsiste, aunque gravemente perturbado. Con ayuda de Dios vamos sorteando todo eso, decíamos, y Él en su infinita misericordia jamás nos lo ha negado. Y aquí aclara algo muy importante. Dice: sin esa ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó, ¿sí? Desde el comienzo, Él nos crea en esa relación de amor. Entonces, necesitamos, yo creo que sí está claro, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, podemos llegar a esa realización de la unión de nuestras vidas en ese orden que Dios ha querido, pues desde un principio. Yo me atrevo a decir que de alguna manera todo eso que a veces nos parece difícil se vuelve fácil. Dios nos facilita las cosas. Recordemos que pues Él es el dueño de todo. En el numeral 1609 nos dice: en su misericordia Dios no abandonó al hombre pecador. Las penas que son consecuencia del pecado, los dolores de parto, el trabajo que decíamos con el sudor de su frente, constituyen de alguna manera remedios que limitan los daños del pecado, ¿sí? O sea, esto nos va a ayudar de alguna manera a ir sorteando todo, saliendo adelante de todos los problemas, de todas las desavenencias que hayamos tenido. Bueno, quiero terminar con esto. Dice, toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo, que Cristo es el que provee, ¿sí? Él provee a su iglesia. Ya el bautismo, de alguna manera, es la entrada en el pueblo de Dios en un misterio nupcial. Es, por así decirlo, como el baño de bodas. Fíjense, esto es muy importante, y yo se los decía en un principio, que el sacramento del matrimonio es un sacramento para vivos, ¿sí? Necesitamos llegar en gracia, y esto ojalá y lo pudiéramos pues llevar a todos los ámbitos de nuestra existencia, ya como matrimonio, ya como esposas, como esposos, ¿verdad? Como esposo, como esposa, ¿verdad? Que siempre nos esforcemos por vivir en santidad, que siempre nos esforcemos por vivir en gracia de Dios, porque de esta manera todas las cosas se nos van a facilitar. Yo por eso siempre les he sugerido ir a misa todos los días, confesarnos por lo menos una vez al mes, y de ser posible, ¿verdad?, pues cada 8 días, o dependiendo, ¿verdad?, si tú sabes que tienes un pecado, que has cometido un error, confiésate, porque no te conviene estar sin la gracia de Dios. Tenemos que estar en gracia de Dios para que esto se facilite. Y pues yo no quisiera, ¿verdad?, aquí presumir, solamente quiero terminar diciéndoles esto. Yo llevo aproximadamente 16 años, 17 años, algo así, ¿sí?, de estar en la Sagrada Eucaristía todos los días, porque para mí ha sido mi alimento. Para mí es Jesucristo el Señor el que me ha dado esas fuerzas para seguir adelante, para sacar a mi familia, para sacar a mis hijos, y hoy quiero decirles que somos una familia feliz. Gracias a Dios, gracias a este santísimo sacramento del matrimonio. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el santísimo sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.